Vamos a ver en esta presentación lo que es programación de control numérico, aplicando un poco los conceptos que fueron viendo en las clases de selección de insertos, de herramientas, de materiales para herramientas y demás, y de los conceptos que vimos en lo que tiene que ver con la preparación de la máquina herramienta de control numérico. Entonces, para arrancar vamos a hacer dos ejemplos en esta presentación. El primero es un ejemplo sencillo en el cual vamos a hacer un cilindrado en una operación de desbaste y una operación de terminación para poder realizar la geometría que vemos aquí. Hay que hacer un cilindrado para pasar un material de partida que tiene 50 milímetros de diámetro, la barra tiene 50 milímetros de diámetro, para llevarlo en su punta a 45 milímetros de diámetro final en una longitud de 50 milímetros. A su vez, el material de partida tiene 151 milímetros y la pieza final tiene 150, con lo cual tenemos que hacer un frenteado de 1 milímetro. Dentro de lo que es la programación vamos a ver la estructura de lo que son los programas. Si nosotros estuviésemos al frente de un control numérico, en este caso de un Fagor 8020 por ejemplo, lo que tenemos que ir es al modo de edición de programa y ahí empezar a cargar el programa en cuestión. El programa tiene la siguiente estructura: tiene un nombre de programa, en este caso aquí podemos ver el nombre, y después tiene distintos bloques donde nosotros vamos a ir cargando la información de los comandos para poder realizar el mecanizado. El nombre del programa se inicia con la letra P y viene seguido de un número. Dentro de lo que es la estructura del control numérico, ese es el nombre del programa que nos va a permitir rastrearlo, llamarlo, editarlo y o ejecutarlo. La estructura de bloque es el nombre que tiene cada uno de los renglones en los cuales nosotros vamos a ir cargando información. Los controles más antiguos, de los cuales hay muchos en la industria hoy en día, tanto de la marca Fagor como de la marca Fanuc, de la marca Haas y demás, lo que permiten es un sistema de edición que es bastante limitado en comparación con lo que tienen que ver con los programas de edición actuales, por ejemplo, como un Microsoft Word. Entonces, nosotros vamos a escribir el número del bloque, vamos a escribir el contenido del bloque, y eso lo que nos va a permitir es cargarlo dentro de lo que es el entorno del programa. Es por eso que los números de bloque se suelen cargar de 10 en 10, y eso viene de la mano con que una vez que nosotros cargamos una cantidad de información, si nosotros nos olvidamos de cargar algún bloque o queremos agregar información, por ejemplo, nos olvidamos de cargar el que encienda el lubricante en algún periodo o en alguna parte del programa, o queremos detenerlo en alguna parte del programa, para poder insertar esa información necesitamos tener disponibles espacios entre bloques. Entonces, el hecho de poder sumar o de poder numerar de 10 en 10 los bloques nos permiten acciones como la que vamos a ver en continuación. Por ejemplo, si nosotros hemos cargado estos 4 bloques y vemos que hemos olvidado cargar una información, por ejemplo en este caso el comando G54, una vez que los bloques están establecidos, nosotros lo que podemos hacer es nombrar un nuevo bloque, cargar la información y luego insertarlo. Y al insertarlo lo que va a hacer el programa automáticamente es colocarlo entre los dos bloques numerados con el número inferior y con un número superior. Entonces, de esa manera nosotros podemos cargar información. Si nosotros nombrásemos los bloques de uno en uno, el problema que tendríamos es que no podríamos agregar información en bloques una vez que ya esté el programa establecido, sino que tendríamos que a partir de ahí reescribir la totalidad del programa. Como dijimos en la parte de la puesta a punto, de la preparación de la máquina herramienta, la programación manual se suele utilizar principalmente para lo que es torneado. Entonces, en este caso, por eso es que hemos seleccionado un ejemplo de torno, dado que los programas no suelen ser muy superiores a las 30 líneas, por ejemplo. Una vez que nosotros cargamos el programa, como dijimos antes, escribimos el número de bloque y la información. Al insertarlo, el programa queda de esta manera. Bueno, entonces empecemos ya con lo que es la programación directamente de este ejemplo. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros iniciamos el torno? Vamos a partir de las siguientes suposiciones: que el torno somos los primeros que lo estamos usando, supongamos en el turno de la mañana de la empresa, o sea, nosotros estamos poniendo en marcha el torno,
y lo que hacemos en primera instancia es referenciarlo. Entonces en este caso tenemos el torno referenciado y somos los primeros en utilizarlo. Si nosotros hacemos eso, lo que vamos a ver en principio en el display, lo que nos va a mostrar el display del control, es la distancia que hay o las coordenadas del centro de torreta respecto del cero de máquina. Nosotros en principio lo que tenemos que hacer es hacer el traslado de origen de este cero de máquina al cero de pieza que está en la punta de la pieza mecanizada, en este caso a los 150 milímetros. Para eso tenemos disponible comando, una función preparatoria, una función preparatoria G, que se denomina traslado de origen. Entonces, mediante esa función nosotros lo que vamos a hacer es darle al control numérico las coordenadas en las que nosotros queremos que aparezca nuestro cero de pieza, que es a partir del cual vamos a programar. Entonces, en nuestro programa vamos a tener el número de programa y el primer bloque al cual vamos a colocar la función preparatoria G para lo que es el traslado de origen. La función traslado de origen se puede cargar en lo que son los bloques del G53 al G59. ¿Esto qué significa? Nosotros, seguido de la función preparatoria, vamos a escribir las coordenadas de nuestro cero de pieza. Si nosotros prestamos atención, vamos a ver que respecto de X no vamos a hacer ningún traslado. El traslado solamente lo vamos a hacer respecto del eje Z. Y una vez que carguemos esta línea y la ejecutemos, solo lo que va a pasar dentro del control es que en la tabla en las cuales tenemos las funciones de traslado de origen, en la que hayamos seleccionado, por ejemplo, el G54, se van a cargar las coordenadas de X y las coordenadas de Z. Sin embargo, no va a haber un traslado en el control. El control nos va a seguir mostrando las medidas del cero de torreta respecto del cero de máquina. Y eso es porque para poder ejecutar este comando, lo que debemos es escribir simplemente G54. Una de las dudas que suele surgir en esta etapa es la siguiente. Si nosotros esta información la podemos disponer en una tabla, como vimos anteriormente, nosotros podríamos haber cargado estas coordenadas en la tabla y directamente ejecutar un G54. Eso es válido, pero nos puede llevar al siguiente error. Si nosotros, en vez de estar trabajando en el turno de la mañana, estamos trabajando, por ejemplo, en el turno de la tarde, nosotros no somos los únicos que operamos el turno, y el operador anterior a nosotros sobreescribió este valor en la tabla, ¿no? Cargó directamente los valores del G54K, los modificó para poder fabricar su pieza. Si nosotros solamente cargamos el G54 de esta manera, solamente cargando este valor, sin cargar este, es muy probable que si se han cambiado esos valores en la tabla nosotros no nos demos cuenta y eso nos puede producir un error. Recuerden que si nosotros modificamos este origen de coordenadas, todas las posiciones de la herramienta van a estar relativas a un punto que no va a coincidir con nuestra pieza. Es por esto que se programa de esta manera, de forma tal, de que cada vez que ejecutemos este programa, los valores que estén cargados en la tabla sean los respectivos a la pieza que estamos fabricando. Recordemos nuevamente que nosotros los programas de control numérico los hacemos para fabricar una gran cantidad de piezas. O sea que una vez que nosotros probamos que este programa funciona, vamos a estar fabricando y ejecutándolo una y otra vez y no vamos a estar con tanta atención como cuando lo estamos escribiendo. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Una vez que activamos el G54, ahora sí vamos a ver las coordenadas del cero de torreta respecto del cero de pieza y no del cero de máquina. Muy bien, nosotros tenemos también ahora que hacer el traslado del cero de torreta hacia la punta de la herramienta, porque nosotros queremos controlar la trayectoria de la punta de la herramienta. Eso se hace con la función T. La función T se utiliza la letra T de tool en inglés y viene precedido de dos números separados por un punto. El primer número indica la posición de la herramienta física en la torreta. Y si nosotros solo ejecutáramos T01 y no pusiéramos este punto y el segundo número,
lo único que veríamos en el torno es que la torreta gira para poner a disposición de utilización la herramienta ubicada en la posición 1. El segundo número, este valor 0,1, lo que nos indica es dónde están cargados los valores de largo y de ancho de la herramienta, en este caso los valores de XH y de ZH que hemos medido cuando hicimos la preparación. Cuando nosotros ejecutamos el programa tenemos que estar seguros de que las herramientas que están puestas en la torreta estén medidas. En este caso, como nosotros comentábamos en la parte de preparación, podríamos cargar los largos de herramienta en cualquier alojamiento de esta tabla, desde la posición 1 hasta la posición 32. Y si nosotros colocamos los valores de largo en la posición 32, acá tendremos que escribir T01.32, cosa que usualmente no se hace en programación debido a que puede inducir errores. De esta forma, asociando siempre la longitud a la posición de la herramienta, mientras que tengamos en cuenta que herramienta que está colocada en la torreta tiene que estar medida y si coloco una herramienta nueva, la debo medir o debo borrar el compensador que estaba antes, esta forma de programación nos evita muchos errores. Y aquí es importante que nosotros podamos entender lo siguiente. Supongamos que si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, vamos a cargar este valor T01.01 y vamos a empezar a ver las coordenadas del cero de pieza respecto de la punta de la herramienta. ¿Qué sucede si nosotros no tenemos cargados los largos de herramientas o los largos de la herramienta son erróneos? Cuando querramos hacer algún movimiento de aproximación, si nosotros estamos trabajando respecto del cero de torreta en vez de la punta de la herramienta, cuando nos querramos aproximar, lo que vamos a hacer es que el cero de torreta se aproxime a la pieza y toda esta zona choque directamente contra la pieza, inclusive contra el plato. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que siempre los compensadores de herramientas estén cargados y que las herramientas que están colocadas en el torno estén medidas. Muy bien, una vez que tenemos el traslado de origen hecho y que tenemos hecha la carga de la herramienta, nosotros tenemos que pensar que si no hacemos rotar la herramienta, si no le damos el movimiento principal de corte, en este caso el movimiento principal lo tiene la pieza, si no hacemos girar el plato, no podemos mecanizar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Eso se hace con dos funciones. Con la función G96, si es que queremos trabajar con velocidad de corte constante, o con la función G97, si es que queremos trabajar con velocidad del plato de giro constante. Entonces, en lo que es torneado control numérico, lo que se utiliza para las operaciones de frenteado, de cilindrado, de perfilado, torneado interior, ranurado, es la función de velocidad de corte constante, la función G96. Esta función G96, al igual que la función G54, al igual que la función T01, o la función T, digamos, ¿no? En este caso es 0,1, son funciones que se denominan modales. Funciones que se denominan modales significan que permanecen activas cuando nosotros las llamamos en algún programa y van a permanecer activas siempre y cuando nosotros no coloquemos otro comando que lo anule o que lo reemplace. Entonces, cuando nosotros escribimos G96, lo que decimos es que vamos a trabajar en velocidad de corte constante. Si escribimos G97, que vamos a trabajar en velocidad de giro constante. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con velocidad de corte constante? La ventaja que tenemos es que si nosotros estamos haciendo, por ejemplo, en este caso, el seguimiento de este perfil, entonces nosotros venimos con la herramienta y hacemos una operación de frenteado, en velocidad de corte constante, seguido de la letra S, nosotros vamos a escribir la velocidad de corte, en este caso 120, por ejemplo, y lo que vamos a garantizar es que a medida que la herramienta va frenteando y que la punta de la herramienta va acercándose al centro del plato, el plato vaya compensando, justamente mantenga la velocidad de corte a fuerza de un aumento del número de vueltas de la pieza. Entonces, si nosotros estamos cilindrando, por ejemplo en este caso, el número de vueltas se va a mantener constante. ¿Y a qué número de vueltas va a girar la pieza? Va a girar al número de vueltas necesario para que la velocidad de corte sea 120 metros por minuto. Cuando llegue a Z-50, a esta zona, y empiece a hacer la pared y la empiece a mecanizar hacia arriba,
en ese caso la velocidad del plato va a ir girando continuamente, va a ir disminuyendo para mantener los 120 metros por minuto que nosotros especificamos. ¿Qué ventaja tenemos al trabajar de esta forma? La ventaja que tenemos al trabajar de esta forma es que garantizamos que siempre el filo de la herramienta esté trabajando a una velocidad de corte constante. Nosotros cuando seleccionamos las herramientas sabemos que la duración del filo, lo que el fabricante nos garantiza que el filo va a durar, que generalmente son 15 minutos, a no ser que nosotros corrijamos con una velocidad de corte inferior o con una duración de tiempo diferente, o con la dureza del material, por ejemplo, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a saber que por 15 minutos ese filo va a tener la capacidad de cortar, siempre y cuando la velocidad de corte se mantenga constante. Entonces, este parámetro lo que me permite es poder trazar o programar los cambios de filo de herramienta, dado que la velocidad de corte es constante. Entonces uno se podría preguntar, ¿para qué el torno entonces tiene esta función de trabajar con velocidad de giro constante? Bueno, esta opción se suele utilizar, por ejemplo, en uno de los casos, es para agujereado. En agujereado, cuando nosotros colocamos una herramienta en la torreta y agujereamos, y lo que estamos haciendo es mantener quieta la broca y agujereamos porque el movimiento de principal lo tiene la pieza, en este caso nosotros configuramos un número de RPM constante porque la velocidad de corte queda determinada por el diámetro de la herramienta, que en este caso es constante. Entonces en esos casos programamos con G97. Pero para lo que es torneado, perfilado, torneado interior, ranurado, se utiliza la función G96. Ahora bien, trabajar con velocidad de corte constante tiene un inconveniente, que es el siguiente. Cuando nosotros estamos frenteando, por ejemplo en este caso, nosotros estamos desplazando la herramienta hacia abajo para poder frentear, lo que sucede es que cuando la punta de la herramienta llega al eje de rotación del plato, para mantener la velocidad de corte que nosotros programamos, el plato teóricamente tendría que girar a infinito, cosa que mecánicamente no es posible, pero lo que sucede es que el control le da la información para que gire a la máxima velocidad posible. Entonces, cuando estemos frenteando, coloquemos la pieza que coloquemos dentro del plato, el torno lo que va a hacer es hacerlo girar a la máxima velocidad que se lo permiten los medios mecánicos. ¿Y qué inconveniente tenemos con esa circunstancia? Que si nosotros acá colocamos una pieza que gira descentrada o colocamos una pieza muy grande, lo que va a suceder es que hacer girar una pieza grande y que encima está descentrada, corremos el riesgo de que la pieza se pueda llegar a soltar del plato. ¿Por qué podría pasar eso? Primero porque la fuerza centrífuga lo que va a hacer también es aflojar las mordazas, va a tender a que las mordazas se desplacen hacia el exterior. Y por otro lado, si nosotros tenemos una excentricidad en el giro, eso va a generar oscilaciones y fuerzas que van a generar vibraciones y la posibilidad de que la pieza se suelte, con el consiguiente potencial peligro que puede generar para el operador, para la máquina y demás. Entonces, en esas circunstancias lo que se utiliza es una función de limitación de velocidad máxima. Esa limitación de velocidad máxima para lo que se utiliza es para que en esos casos nosotros podamos limitar el número máximo de giro para que en piezas, como nosotros comentábamos recién, no tengamos la posibilidad de que la pieza se suelte y las velocidades de giros no sean extremadamente grandes. Algo que quiero comentar, que no he comentado en la diapositiva anterior, es lo siguiente. Con el G96 nosotros configuramos que la velocidad de corte sea constante. Con la letra S lo que hacemos es colocar la velocidad de corte a la que queremos que gire el plato. Pero para que el plato empiece a girar, vamos a trabajar con un comando auxiliar que es el comando M, que va del 3 al 5. Con M3 lo que vamos a hacer es que el plato empiece a girar. ¿A qué velocidad va a girar? A la velocidad correspondiente a la posición de la herramienta para que la velocidad de corte sea la que nosotros programamos. Y con M3 va a girar en sentido horario o en el sentido de corte. Eso significa que si nosotros miramos el plato de frente, si la herramienta se encuentra del lado derecho, el plato va a girar en sentido horario. Si colocamos el comando M4, el plato va a girar en sentido antihorario o en el sentido contrario a
el que sería el adecuado para cortar con una herramienta convencional. Y con M5 lo que logramos es que el lucillo se detenga. Entonces, necesitamos programar como queremos, si que sea la velocidad de corte o el número de vueltas sea constante, el número de la velocidad de corte en metros por minuto y en qué sentido queremos que arranque a girar el lucillo y que efectivamente ese lucillo arranque. Una vez que ejecutamos este comando, lo que vamos a ver en el control, en definitiva, va a ser la posición de la herramienta respecto del cero de pieza, tanto en X como en Z, y vamos a ver la velocidad de corte que está programada y la herramienta que está activa. Acá vimos que esto significa, o esto sirve para la limitación de velocidad, sobre todo en el proceso de frenteado, para que no tengamos un riesgo de que la pieza se desprenda, y es un comando de seguridad. Este número de vueltas va a ser relativo a su experiencia como operadores frente al torno. ¿Está bien? No hay un número de vueltas seguro para cualquier tipo de pieza. Va a depender del tipo de pieza que coloquemos. Bien, ahora vamos a analizar el proceso de mecanizado en sí que tenemos que hacer sobre esta pieza. Como sabemos, el material de partida es 1 milímetro más largo que lo que nos indica la cota del plano, con lo cual el material lo vamos a tener que frentear. Y después la reducción de diámetro, en definitiva, va a ser de 5 milímetros en el diámetro. Vamos a pasar de un diámetro 50 a un diámetro 45 en la zona que vamos a cilindrar. Nosotros lo que estuvimos viendo en la selección de herramientas y demás es que las herramientas nos indican, o los fabricantes nos indican, profundidades de pasada con las cuales debemos trabajar. Como ustedes saben, en función del rango de trabajo o el área de trabajo del rompevirutas, vamos a tener definido un avance y también una profundidad máxima con la que podemos trabajar con la herramienta. Entonces, esa profundidad, ¿cómo la vamos a calcular? Como el diámetro inicial que tiene el material, en este caso 50 milímetros, diámetro 50, menos el diámetro final, que es el diámetro que nos indica el plano que tenemos que llegar, y eso lo dividimos por 2. Entonces, en este caso, la profundidad total de pasada van a ser 2,5 milímetros. Particularmente, para este caso, vamos a trabajar con una pasada de 2 milímetros de desbaste y una pasada de 0,5 para la terminación. Nosotros teníamos la herramienta en algún lugar en el área de trabajo del torno, y nosotros queremos hacer el proceso de frenteado, que es la primera operación para poder sacar ese milímetro de más que tenemos en el material de partida. Una vez que nosotros ya seteamos el cero de pieza y el largo de herramienta, nosotros sabemos que para poder frentear vamos a tener que llevar la punta de la herramienta a el cero de Z. ¿Por qué? Porque en esa zona es donde vamos a mecanizar. En este caso, lo vamos a llevar al cero de Z porque vamos a hacer esta operación de frenteado en una sola pasada. Es importante que tengamos en cuenta que si nosotros trabajásemos con material que tiene una irregularidad muy grande en el largo, bueno, tendremos que rever esta situación debido a que tampoco en frenteado podemos sacar una cantidad excesiva de material porque vamos a generar un desgaste excesivo en una operación que es exigente como el frenteado. ¿A qué posición nos tendríamos que acercar en el eje X? Bueno, en el eje X tendríamos que estar por fuera del diámetro externo del material en bruto. Y en este caso, nosotros colocamos para el programa 52 milímetros. 52 milímetros significa un diámetro de 52, lo cual significa que si la barra tiene 50, estamos a 1 milímetro de la superficie cuando nos acercamos y el material está rotando. ¿Eso qué significa? Que tenemos que tener en cuenta cómo gira el material con el que estamos trabajando y qué tan homogéneos en el diámetro las barras con las que estamos trabajando. Si es un proceso o una barra que viene laminada en caliente o trefilada o torneada, no vamos a tener inconvenientes. Pero si estamos trabajando con un material forjado, con un material fundido, quizás 1 milímetro de la superficie sea poco. Y si además el material tuviese alguna curvatura y demás, no tenemos que correr el riesgo de que cuando se acerque la herramienta golpeemos la superficie.
Entonces, esta distancia a la que nos acercamos, tengamos en cuenta que tiene relación con el tipo de material que estamos mecanizando. Ahora muy bien, nosotros analizamos a qué coordenada nos tenemos que acercar, pero no analizamos qué comando necesitamos para poder hacer ese acercamiento. Y para eso se utiliza la función que se denomina G0, que es de posicionamiento rápido o de movimiento en vacío. Esta función es una función modal, que significa que va a permanecer activa en tanto y en cuanto no haya otra función que la anule o que la contradiga. Entonces, ¿qué es el posicionamiento rápido? Si nosotros escribimos la función G0 y la coordenada de un punto B, la herramienta que está en un punto A se va a desplazar a esa posición a la máxima velocidad que le permitan los ejes. Esto significa que la velocidad de desplazamiento en el eje Z va a depender de la velocidad máxima que permita ese motor y el paso del tornillo que tengamos en ese eje. Lo mismo va a suceder con el eje X. La velocidad máxima de desplazamiento va a depender de la velocidad de giro del motor y a su vez también del paso que tenga el tornillo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de este movimiento en rápido? Que no necesariamente vamos a tener un movimiento rectilíneo del punto A al punto B. Vamos a tener un movimiento en el cual los dos motores se van a estar desplazando a la máxima velocidad. En este caso, por ejemplo, el motor o el eje X ya llegó a la posición, con lo cual deja de girar y no solamente tenemos desplazamiento en el eje Z. En esta otra posible trayectoria lo que tenemos es desplazamiento en los dos ejes hasta que el eje Z llega a la coordenada de B y luego que se detiene solo tenemos desplazamiento en el eje X. Entonces, el movimiento en rápido debemos ser cuidadosos en que no respete una trayectoria lineal, salvo que se dé la condición, por ejemplo, de que este desplazamiento sea 45 grados, que los dos motores giren a la misma velocidad y que los pasos de los tornillos sean los mismos. En ese caso, tendríamos como consecuencia un movimiento rectilíneo, pero solo en la combinación de esos factores. En el resto de los movimientos, la trayectoria no necesariamente va a ser rectilínea. Entonces, una vez que nos acercamos en G0, como es la programación, escribimos G0 y la coordenada a la que queremos que se desplace la herramienta. Entonces tenemos que tener bien en cuenta desde dónde parte la herramienta para tener en cuenta que no haya una trayectoria en la cual podamos impactar el material de partida a la máxima velocidad de desplazamiento que permiten los ejes, con lo cual la herramienta a esa velocidad no va a poder mecanizar, se va a destruir. Queremos hacer el frenteado, con lo cual nosotros acá en esta operación, si nosotros miramos el diagrama, vamos a ver que retiramos ese material excedente que se encontraba en la punta. Este movimiento, que lo vamos a hacer hacia adentro del material, tiene la característica que ya es un movimiento de arranque de viruta. Esto significa que nosotros no nos sirve trabajar con G0, tenemos que trabajar con alguna función que nos permita controlar el avance y a su vez que nos permita trabajar con un movimiento en recto, un movimiento rectilíneo. Si bien alguien podría pensar y decir, bueno, yo si con G0 programo el movimiento, el desplazamiento en un solo eje, que en este caso va a ser en el eje X, también voy a tener un desplazamiento rectilíneo, pero no voy a poder controlar la velocidad, con lo cual G0 no me va a servir. Entonces para eso existe el comando que se llama interpolación lineal, que es el comando G1. El comando G1 me va a permitir mecanizar cualquier trayectoria rectilínea con un avance que le voy a programar y le voy a indicar al control. Entonces, analicemos en principio las coordenadas a las que nos estamos desplazando. Nosotros la herramienta la teníamos por fuera del diámetro, ya la habíamos llevado a la posición Z0 y para mecanizar solamente necesitamos que se mueva en un solo eje. Entonces, cuando en torno nosotros programamos en un solo eje, nosotros queremos que el desplazamiento sea en un solo eje, no es necesario que escribamos la coordenada del eje que no queremos que se mueva, que en este caso es el Z. No es necesario que acá pongamos G1, X0, Z0. No es necesario. Si uno lo escribe, el programa va a funcionar igual, pero no es necesario y no es adecuado, porque también eso nos puede inducir a un error de tipeo, por ejemplo, además de que el programa se va a hacer más pesado porque va a tener una mayor cantidad de caracteres. Entonces,
analicemos cómo es el movimiento G1, interpolación lineal. ¿A qué se refiere el movimiento con interpolación lineal? Significa que si nosotros estamos con la herramienta en el punto A y queremos que se desplace al punto B, lo que vamos a hacer es, vamos a escribir G1, que tiene que ver con el comando de interpolación lineal, y la coordenada del punto al que queremos que la herramienta se desplace. Entonces, el control va a tener que acomodar las velocidades de giro tanto del eje Z como del eje X para que la resultante sea un movimiento rectilíneo y que además respete una velocidad de avance, que va a ser consecuencia del avance que yo estoy programando acá y el número de vueltas al que está girando el plato. Si nosotros estamos haciendo un cilindrado, el control va a tener que hacer el movimiento rectilíneo y la velocidad de avance va a ser constante. Va a ser constante en el sentido de que la relación entre el avance y el número de vueltas, como el número de vueltas se va a mantener constante, va a ser una ecuación sencilla. Ahora, cuando nosotros estamos mecanizando una diagonal, el movimiento de los ejes tiene que ser tal que a medida que va cambiando la velocidad de giro del plato para mantener la velocidad de corte constante, va a tener que ajustar a que la velocidad de desplazamiento lineal sea constante, porque la velocidad de avance tiene que ser constante porque el avance por vuelta que nosotros programamos es constante. Entonces, la función de interpolación lineal no solo me garantiza que el desplazamiento sea lineal, sino que la velocidad de avance sea constante y que corresponda al avance que hemos programado. Que en definitiva es también en parte lo que nos define la capacidad de corte, porque nosotros, en función del área de rompeviruta, vamos a poder trabajar con un avance determinado. Muy bien, entonces, hemos culminado con la operación de frenteado, en la cual programamos ya un avance, en este caso 8 centésimas por vuelta, y algo que hay que recalcar es que tanto esta velocidad de corte de 120 metros por minuto como este avance de 8 centésimas corresponden a las características de la herramienta que hemos seleccionado. ¿Y esto qué significa? Que nosotros esto no lo vamos a programar de memoria, vamos a necesitar tener las herramientas con las que vamos a trabajar y el material de partida para de los catálogos poder seleccionar esta información. También nosotros ahora solamente nos estamos centrando en la programación y en los desplazamientos de la punta de la herramienta, no en la selección de las velocidades de corte y de avance. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer ahora es retirarnos del frente de la pieza mecanizada y movernos de forma rápida hacia la posición en la cual queremos cilindrar. Nosotros ahora queremos hacer un cilindrado de desbaste para poder sacar esos 2 milímetros de desbaste que habíamos dicho en un principio. Entonces, nos vamos a desplazar ¿con qué movimiento? Nos vamos a desplazar con un movimiento en G0, nos queremos mover rápido. Pero no nos podemos desplazar en un solo eje porque marcaríamos toda la pieza y correríamos el riesgo de que el filo se dañe. Entonces vamos a separarnos tanto en Z como nos vamos a ir al diámetro que queremos mecanizar. La primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿a qué diámetro queremos llevar la punta de la herramienta? Si queremos sacar 2 milímetros de profundidad de pasada, el diámetro exterior es 50, entonces significa que tenemos que ir a un diámetro 46. Eso está explicado en esta ecuación que tenemos acá, ¿no? Si nosotros queremos una profundidad de 2 milímetros, el diámetro final tiene que ser 46. ¿Está bien? Para que la ecuación en la que nosotros calculamos la profundidad de pasada nos dé 2 milímetros. Entonces vamos a ir en G0 y vamos a mover los dos ejes al mismo tiempo. Nos vamos a ir a un diámetro 46 y nos vamos a alejar 1 milímetro del frente de la pieza terminada. Una vez que estamos en esta posición, lo que vamos a hacer es movernos en G1 hacia una profundidad que va a ser muy cercana a los 50 milímetros. ¿Por qué? Porque como estamos dejando un sobrematerial respecto de toda esta área cilindrada, también vamos a dejar un sobrematerial respecto del eje Z en esta zona, que van a ser alrededor de 2 décimas y media. Entonces, vamos a aprovechar y vamos a poner un G1, vamos a hacer un mecanizado en el que solo nos vamos a desplazar en el eje Z, y lo que vamos a hacer es, ya que estamos desbastando, vamos a aumentar la velocidad de avance, colocando un avance en milímetros por vuelta mayor al que tenemos para el frenteado. Porque el frenteado es una operación más exigente,
con lo cual en el cilindrado de desbaste ese avance lo vamos a aumentar. Y lo que obtenemos es esto. Nosotros colocamos G1 Z menos 49,75. ¿Por qué? Porque si ponemos menos 50 no nos va a quedar material para hacer la terminación en el área vertical, ¿no? En esta pared que nos queda vertical de esta pieza. Con lo cual vamos a frenar el mecanizado 2 décimas y medio antes. Entonces nos va a quedar ese sobrematerial para poder sacar con la herramienta. Y en el diámetro nos va a quedar un sobrematerial en el diámetro de 1 milímetro que va a corresponder a una pasada de 0,5 milímetros. Una vez que llegamos a esta posición, fíjense otra cosa, ¿no? El valor de Z, fíjense que es negativo, porque nosotros tenemos el eje en esta zona, en el 0 de pieza, con lo cual hacia la izquierda los valores de las coordenadas son negativos. Tenemos que retirar la herramienta ahora de la zona mecanizada, lo cual lo vamos a hacer en velocidad de corte, o sea, en velocidad de mecanizado. O sea que vamos a mantenernos en G1 porque todavía tenemos que arrancar el material que está por encima del filo de la herramienta. Por eso seguimos manteniendo el G1, recuerden que es modal, no lo tengo que escribir en cada renglón. Y lo que hacemos es, solamente le ponemos la coordenada en el eje X porque queremos que se desplace verticalmente. Con esto terminamos el desbaste, ¿está bien? De esta pieza que es sencilla. Ahora vamos a hacer la terminación. Para hacer la terminación, la herramienta, ¿dónde tiene que estar? Tiene que estar en el diámetro de la pieza terminada y levemente distanciado en el eje Z. Para eso el movimiento necesariamente lo vamos a tener que componer en Z y luego en X. ¿Por qué? Porque si hacemos un movimiento interpolando los dos ejes, con G1 vamos a tardar mucho y es probable que le peguemos a la pieza. Y directamente en G0 no sabemos cómo va a ser el movimiento resultante, con lo cual es conveniente por una cuestión de seguridad que movamos primero en el eje Z y luego en el eje X. Las dos veces precedido por G0. Vamos a ir viendo que siempre en el control vamos viendo las coordenadas instantáneas de donde está la punta de la herramienta. ¿Está bien? Nos movemos entonces de G0 a Z1. Entonces la herramienta queda en el diámetro 52, que era en el que estaba antes, y Z se va a Z1, 1 milímetro de la superficie ya frenteada. En el próximo movimiento lo que vamos a hacer, manteniendo el G0, es irnos a ¿qué coordenada? A ya directamente el coordenada que me indica el plano. Entonces, en la terminación, en el cilindrado de terminación, los movimientos de mecanizado se van a corresponder ya con las medidas que están en el plano. Y esto es algo que nosotros resaltábamos en la preparación de la máquina herramienta y decíamos, si trabajamos respecto del 0 de pieza y tenemos bien medida la herramienta, los planos se van a corresponder con el programa y va a ser más fácil el seguimiento y más difícil equivocarnos en la etapa de terminación. Entonces, vamos a ir ahora durante el eje Z en velocidad de mecanizado, o sea, vamos a ir con G1 y vamos a ir hasta Z-50. Y lo que vamos a hacer es, vamos a aumentar un poco la velocidad de corte, la vamos a llevar a 140 metros por minuto y vamos a aumentar el avance. Vamos a disminuir el avance. Recuerden que para que la terminación sea mejor, nosotros acá no estamos cambiando la herramienta, podríamos hacerlo, pero simplemente ahora para explicar los comandos básicos de movimiento, solamente nos vamos a centrar en los desplazamientos y vamos a hacer que la terminación sea con menor avance y mayor velocidad de corte. A propósito, el avance yo acá no lo coloqué en el mismo renglón que como en el caso anterior lo había puesto con el G1. Fíjense que acá en el primer caso lo había puesto en el mismo renglón que G1, en este caso también, y acá lo estoy poniendo antes. Y esto es para que nosotros podamos comprender que los bloques se leen todos juntos, el control los lee todos juntos. Eso significa que este bloque lo lee todo junto y esta información queda guardada en el control para que cuando nosotros ejecutamos el siguiente bloque, que es este G1 Z-50, la velocidad de avance es la respectiva a este avance por el número de vueltas del plato. Entonces, una vez que ejecutamos el G1 y nos vamos a la coordenada Z-50, ya directamente todo este perfil en el eje Z está terminado. Para poder culminar la pieza tenemos que mecanizar este bordecito que quedó aquí en la zona superior, que eso lo hacemos subiendo la herramienta solamente en el eje X. Llevamos a X52, que es por encima del diámetro, y ahí la pieza nos quedó
terminada. Si bien la pieza está terminada, el programa todavía no lo hemos concluido. ¿Por qué? Porque si nosotros acá paráramos el giro del lucillo y quisiéramos sacar la pieza, la herramienta nos va a entorpecer. Entonces lo primero que vamos a hacer es, cuando tenemos la pieza terminada, es alejar la herramienta de la pieza. Eso lo hacemos con un G0 y ponemos medidas de X que en función de la comodidad que tengamos para poder acceder al material y aflojar el plato y demás, eso lo vamos a manejar en función del torno en el que estemos trabajando. Sin embargo, nosotros acá alejamos la pieza, pero todavía el plato sigue girando. Entonces, nosotros podemos estar pensando que vimos que había un comando que era M5 y dijimos, bueno, podemos poner ese comando M5 y detener el giro del lucillo. Pero no, se usa otro comando que es el comando M30. Porque el M30 involucra otras características además de la detención del lucillo. ¿Qué es lo que involucra el comando M30? El comando M30 lo que permite es lo siguiente. Finalizar el programa, esto significa que el programa queda terminado, se detiene el lucillo al igual que con el M5, se detiene el fluido de corte, por ejemplo, si es que está funcionando, pero lo más importante es que deja listo el programa para poder ser ejecutado nuevamente. Recordemos que el control numérico se utiliza para hacer grandes series de piezas, entonces lo que buscamos con el M30 es que el programa queda listo para ser ejecutado, nosotros sacamos la pieza mecanizada, colocamos un material de partida nuevo, apretamos este botón, que es Cycle Start, y arrancamos a fabricar una pieza nueva, instantáneamente. Entonces, por eso se utiliza M30, no se utiliza M5. Si utilizáramos M5, no podríamos reiniciar el programa de forma tan sencilla. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que este programa, por ejemplo, tiene 16 líneas. Y tiene 16 líneas debido a que la complejidad del programa realmente es muy baja, es un programa muy sencillo. Generalmente lo que pasa en las piezas de torno es que nosotros no podemos resolver la pieza en una sola profundidad de desbaste, sino que tenemos que sacar y repetir la operación de desbaste muchas veces, porque la herramienta puede sacar quizás 2 milímetros de profundidad de pasada y nosotros tenemos que sacar 10 milímetros de profundidad de pasada o 20 milímetros en el diámetro, con lo cual todo esto se extiende mucho. Para eso existe lo que vamos a ver en la próxima clase, que son los ciclos fijos. Ciclos fijos sirven justamente para automatizar todas las operaciones repetitivas de mecanizado, como el desbaste, por ejemplo. Bueno, vamos ahora a ejecutar una simulación de este programa que acabamos de realizar. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es, vamos a abrir el WinUnisoft. El WinUnisoft tiene este icono, ustedes hacen doble clic y cuando abran, seguramente les va a preguntar, les va a pedir un permiso de administrador, que ustedes lo aceptan. Y una vez que aceptan el permiso de administrador, lo que les va a aparecer es una pantalla que va a decir bienvenidos a Unisoft, y ustedes acá le van a poner que quieren crear un proyecto nuevo. Dentro de crear un proyecto, de abrir un proyecto existente, el WinUnisoft tiene algunos ejemplos. Nosotros en este caso lo que queremos es reproducir lo que acabamos de escribir. Así que creamos un proyecto nuevo. Cuando creamos un proyecto nuevo, lo que va a suceder es que se va a abrir esta ventana en la cual nos va a preguntar si queremos trabajar con una fresadora o con un torno. Nosotros vamos a hacer clic en lo que se denomina torno, ¿está bien? Porque estamos trabajando con un torno y esto nos va a habilitar los controles disponibles para torno. Que hay 2 controles Fagor, 2 Fanuc, un Sinumeric que es de Siemens y tenemos uno más. Entonces, como dijimos antes, nosotros en la facultad tenemos el Fagor 8020. Fagor 8025, que es el que está disponible en este software, es muy similar, así que es el que vamos a utilizar. Y una vez que elegimos el control con el que queremos trabajar, nos va a preguntar con qué nombre queremos guardar este programa que nosotros queremos fabricar ahora. Yo acá le puse programación lineal, pero lo ideal es que le pongamos P0, por ejemplo, P10, que es el nombre del programa con el que estamos trabajando. Entonces, una vez que lo probamos, vamos a tener el mismo nombre que vamos a tener que utilizar en el control, ¿está bien? Entonces, en este caso, el nombre ustedes le pueden poner P10 para probarlo, por ejemplo. Una vez que tienen el archivo sobre el que van a trabajar guardado, les va a abrir el entorno de trabajo del programa. En el entorno de trabajo del programa, ustedes van a tener el material de partida, que este material de partida está por default, es un material del cual nosotros desconocemos las medidas, y tienen esta solapa, que es la solapa de edición, en la cual ustedes van a hacer clic y de esa forma ustedes van a acceder a donde pueden cargar el programa, que viene a ser las veces de la opción de edición de programa del control numérico. Una vez que están en esta parte, ustedes lo que van a hacer es
escribir todas las líneas que nosotros hemos visto recién y después van a analizar. Cuando van a analizar les va a poner que está todo bien si no hay ningún error y el análisis le puede mostrar tanto errores de gramática como errores de programación o líneas que no comprende el programa o errores. Entonces en este caso errores en lo que tiene que ver con la escritura del programa, no errores en que ustedes vayan a chocar la pieza, por ejemplo, con la herramienta en G0, sino errores de que no hay programado una velocidad o un avance, o errores en ese sentido. Una vez que analizan y el programa está ok, lo guardan y salen. Cuando salen, vuelven al entorno de pantalla. Y como les decía antes, ustedes pueden fabricar una infinidad de piezas con tamaños de partida muy diferentes. Entonces el programa les permite, en la opción de gestor, que ustedes puedan modificar el tamaño del material de partida. Entonces en este caso hacen clic en la parte de gestor y lo que van a acceder es a esta pantalla. En esta pantalla ustedes van a colocar el Z máximo, que es el largo máximo que tiene el material de partida, le van a colocar el diámetro del material de partida y si la pieza tuviese un hueco, tuviese por ejemplo en este caso un perforado, fuese un tubo, también ustedes podrían, para hacer un mecanizado interior, ¿no? Podrían ustedes también eso configurárselo en esta zona. Una vez que colocan las medidas ya van a tener el material de partida listo y van a tener una imagen como la siguiente, que es esta. Ahora yo les voy a mostrar en el programa sobre el WinUnisoft. Ya, este es el WinUnisoft, el software en sí, en el cual una vez que tienen el programa escrito y que han ajustado en el gestor, han podido ajustar el tamaño del material, ustedes tienen la opción de ejecutarlo y cuando lo ejecuten van a ver, en este caso, la operación de desbaste y la operación de terminación que estuvimos haciendo. La velocidad de la simulación la pueden manejar desde este cursor que está aquí y también lo que se puede hacer es trabajar, por ejemplo, en la opción paso a paso para poder ir analizando cada una de las operaciones de mecanizado. En este caso, por ejemplo, cada vez que aprieto el botón marcha, ejecuta un bloque, ¿no? Esto es muy común a la hora de probar un programa. Fíjense que como nosotros acá estamos todavía en la etapa de cargar la herramienta, no vemos ningún movimiento de la herramienta. Hasta que lleguemos a la aproximación. Fíjense. G0, X52, Z0. O sea, acá es cuando nos aproximamos. Entonces veo la herramienta. Si aprieto un clic, veo la operación de torneado. Ahora voy a ver la operación de alejamiento. Y ahora voy a ver la operación del cilindrado de desbaste, el mecanizado de la parte vertical de la pieza, el alejamiento, voy a ver un acercamiento en X, y ahora sí, la terminación y la terminación de la pared vertical, el alejamiento de la herramienta y la detención del programa, y fíjense que me queda el programa listo para ser ejecutado nuevamente y poner acá en marcha otra vez y volver a ejecutar como si fuese una pieza nueva. Entonces de esa forma nosotros lo que podemos verificar es que no nos hayamos equivocado en la carga de alguna de las características del programa. Lo que no podemos ver acá son las velocidades. Si nosotros configuramos mal o seleccionamos mal la herramienta, por decirlo de alguna manera, y trabajamos con una herramienta de una calidad que no es la adecuada para el material que queremos mecanizar, el software no nos lo va a mostrar. Si nosotros el avance que acá nos dice 0,08 milímetros por vuelta y 140 metros por minuto son valores que no corresponden a la capacidad de mecanizado del inserto que elegimos, eso no lo va a marcar el programa, porque el programa solamente nos muestra las trayectorias y las velocidades a las que programamos. Bueno, muy bien. Una vez que llegamos hasta acá, ahora vamos a ver otro ejemplo. En el cual vamos a trabajar con un radio y con un chaflán. Es una pieza muy parecida, el diámetro de partida del material es levemente mayor, estamos hablando de 65 milímetros, el largo son 181 milímetros, o sea que vamos a hacer un frenteado también, vamos a hacer un desbaste y una terminación sacando la misma cantidad de material que antes, pero vamos a agregar un chaflán y vamos a agregar un radio. Entonces vamos ahora a ir un poco más rápido, para que no se haga muy tediosa la presentación y para que ustedes puedan ver cómo resolver otra interpolación como es la necesaria para poder hacer un radio.
Entonces, en este caso, nuevamente, tenemos el programa, el nombre del programa, el número de bloque. Vamos a hacer el traslado de origen. El traslado de origen lo vamos a hacer con la función G54 nuevamente. Ahora el valor de Z ya no es 150 como era antes, porque ahora la pieza terminada tiene 180 milímetros. Entonces acá colocamos 180. Ojo, no confundir esto con el tamaño del material de partida, ¿está bien? El tamaño del material de partida, lo único que me va a mostrar es cuánto voy a sacar cuando haga la operación de frenteado, pero nosotros tenemos que poner siempre el cero de pieza en el frente de la pieza mecanizada. Activamos el valor del traslado de origen con la tecla G54. Llamamos a la herramienta con sus compensadores, con lo cual ya tenemos las coordenadas de la punta de la herramienta disponibles. Hacemos girar el lucillo a 120 metros por minuto y le ponemos la limitación de velocidad. También estos son los códigos de seguridad que hicimos en el programa anterior. Ahora vamos al mecanizado. Lo que dijimos antes, tenemos que sacar la misma cantidad de material, los mismos 2,5 milímetros, y vamos a resolver de la misma manera. Vamos a hacer un frenteado inicial y después vamos a hacer un desbaste en el cual vamos a sacar 2 milímetros de profundidad de pasada, 4 milímetros en el diámetro, y después vamos a hacer una terminación perfilando todo el perímetro de la pieza. Entonces, para lo que es la operación de frenteado no hay diferencia con lo que estuvimos viendo antes. Llevamos la herramienta, la llevamos al valor de X0 y vamos a tener la operación de frenteado. Vamos a alejar la herramienta y la vamos a preparar para la operación de cilindrado. En este caso el material de partida tiene un diámetro de 65 milímetros. Si vamos a hacer una profundidad de pasada de 2, vamos a sacar 4 milímetros en el diámetro. O sea que la profundidad final va a ser de 61 milímetros y nos va a quedar 0,5 para la terminación. Entramos en el desbaste, nos vamos a ir casi hasta los 60 milímetros, pero vamos a dejar 2 décimas y media para la terminación, para el perfilado de la terminación. Subimos la herramienta en G1, nos retiramos en G0 y acá empiezan los cambios, ¿no? Nosotros acá, ahora sí, queremos hacer un chaflán. Entonces, no vamos a bajar hasta la medida de la cota, sino que ¿a qué medida tenemos que bajar? Si el chaflán es de 1 por 45 grados, significa que en esta zona tenemos 1 milímetro menos, o sea que en el diámetro tenemos 2 milímetros menos. O sea que este diámetro es de 58 milímetros. Vamos a bajar en G0 a 58 milímetros. Antes, nosotros ya desde esta zona ya entrábamos mecanizando. Acá no podemos porque el problema ¿cuál es? Que nosotros acá tenemos que hacer el chaflán, o sea que tenemos que hacer una interpolación en los dos ejes. Con lo cual nos vamos a arrimar en G1 a Z0. Esto es lo que hacemos, G1 Z0. Ponemos un avance de terminación, ya aumentamos la velocidad de corte y lo que hacemos es nos vamos contra la pieza. Una vez que tomamos contacto con la pieza y estamos en Z0, recién ahí lo que vamos a hacer es interpolar en los ejes, que en definitiva no es más que colocar la medida de Z-1 y de X, ahora sí, del diámetro final, que son los 60 milímetros. Entonces, logramos hacer el chaflán. Ahora vamos a hacer el cilindrado de terminación. Para el cilindrado de terminación nos vamos a desplazar hasta los 60 milímetros. Entonces ponemos Z-60. Y acá tenemos la zona donde tenemos una zona de pared vertical y un radio. El radio es de 1,5 milímetros. O sea que significa que el radio empieza a 3 milímetros menos que el diámetro máximo de la pieza, que son 65. O sea que el diámetro, ese radio que tenemos de 1,5 milímetros, empieza a los 62 milímetros de diámetro de la pieza. Pero antes que eso vamos a analizar un poco cómo es el comando de interpolación circular. En el comando de interpolación circular, nosotros lo que vamos a hacer es vamos a iniciar el programa, vamos a iniciar este bloque o esta operación en el bloque anterior. Esto significa que el punto de inicio del radio va a ser el bloque anterior, en el cual vamos a tener la coordenada del inicio de este radio. En este caso, como dijimos antes, ese inicio va a ser X62, Z-60. ¿Está bien? Entonces, vamos a verlo en el plano para que no haya dudas. Nosotros lo que decimos, donde arranca este radio es Z-60 y X, estamos hablando que es 62. ¿Está bien? Porque el radio es de 3 en el diámetro, ¿no? Ocupa 3 milímetros en el diámetro, 1,5 milímetros en el radio. Entonces,
¿Qué opciones tenemos? La opción que tenemos es que la interpolación circular sea en sentido antihorario como eje 3 o que sea en sentido horario como eje 2. ¿También? Si nosotros queremos que la herramienta interpole en sentido antihorario, vamos a anteponer a todo este comando el parámetro G3, si es horario, el comando G2. En este caso, en nuestro caso particular, vamos a trabajar con un sentido antihorario, ¿no? Ustedes recuerden que acá siempre como convención se utiliza que la herramienta esté siempre del eje en la zona superior, siempre se mecaniza de esa forma y los programas se escriben de esa manera. Alguien podría decir, bueno, pero si yo coloco esta herramienta en la parte inferior, puedo hacer el mismo concepto, el mismo programa y puedo ir trazando sobre el perfil inferior. Si ustedes hacen eso, el problema que va a pasar es que tanto para los comandos de interpolación circular como compensación de radios y demás que vamos a ver más adelante, si ustedes hacen eso, lo que va a pasar es que no van a saber si es G2 o G3, porque eso va a cambiar en función de que estén trabajando sobre la mitad inferior o la mitad superior de estos diagramas. Entonces, siempre se programa por concepto en la parte superior. Del eje para la parte superior se dibuja la herramienta. Entonces, en este caso, estamos haciendo interpolación G3, que es en sentido antihorario. ¿Cómo seguimos? En función de que querramos hacer horario, sentido horario G2 o antihorario, después colocamos las coordenadas del punto final. Las coordenadas del punto final, que es donde termina el radio y luego continúa otra geometría. Pero sabemos que aquí termina el radio. Entonces, para nuestro caso, donde termina el radio va a ser z menos 61,5 y el valor de x va a ser el valor del diámetro del material de partida, que son 65 milímetros. ¿Está bien? Entonces, en este caso, para G3, acá vamos a tener x 65, z menos 61,5, porque es el punto donde termina el radio. Y después tenemos, porque nosotros lo que tenemos que comprender en este caso, que le tenemos que dar toda la información al control para que sepa que un radio que arranca en este punto, que el programa lo tiene acá, que el circulación es antihorario y que termina en este punto, el programa no tiene que tener dudas de qué forma lo tiene que trazar. Está bien, que no haya un radio diferente que pueda pasar. Entonces, lo que nos va a pedir ahora es la coordenada del centro del radio. ¿Por qué? Porque con este mismo radio, quizás este centro podía estar desplazado y en función de dónde esté puesto, quizás podamos tener algún otro radio de la misma medida que pueda trazarse o que se pueda pasar por estos dos puntos. Entonces, la única forma unívoca en la cual nosotros sabemos que el radio que está circulando por estos dos puntos y que nosotros queremos que la herramienta trace, es definiendo la posición del centro del radio respecto de este punto inicial, que es este punto que nosotros definimos antes, qué distancia hay entre este punto inicial y el centro del radio. Entonces, eso se hace con los versores I y con los versores K. Entonces, si nosotros, por ejemplo, para nuestro caso, G3, ya pusimos las coordenadas donde termina el radio, le vamos a poner I, que es la medida respecto de este eje lo vamos a poner en el punto inicial, y vamos a decir, respecto del punto inicial y respecto de este eje, ¿en qué coordenada está el origen? Y el origen está en la posición I0. Entonces, acá en este caso, el I del origen se encuentra en la posición 0. ¿Está bien? Acá vamos a escribir I0. Y respecto de K, que es el origen de coordenadas, lo tenemos en el punto de inicio. Este punto 0, ¿dónde está? Y está en la posición menos el radio, que el radio es 1,5, o sea que la posición es menos 1,5. ¿Está bien? Porque estamos del origen hacia la izquierda. Entonces, de esa manera, para nuestro caso, repasémoslo. El punto de inicio, x62, z menos 60. ¿Por qué? Porque tenemos un radio de 1,5 milímetros. 1,5 de este lado, 1,5 de este otro. En el diámetro son 3, y si a 65 le restamos 3, nos queda 62. La coordenada en z del punto de inicio, fíjense ustedes que está en la coordenada que nos marca, la cota que nos marca el plano, que es menos 60. Entonces, el punto de inicio es este,
nosotros sabemos que la interpolación va a ser antihoraria, entonces acá ponemos G3. El punto final, esta es la cota del material de partida, 65 milímetros. Después tenemos que en Z es menos 61,5, esta cota que está acá. O sea que ya tenemos definido el punto donde termina el radio, donde termina el arco. Y ahora, si ponemos un eje coordenado en el punto de inicio, vamos a ver que respecto del eje Y, el valor de Y va a ser 0. ¿Por qué? Porque estamos alineados con el origen. Y en K vamos a tener menos el radio, que el radio es 1,5, o sea, acá tenemos menos 1,5. Y eso es lo que vamos a escribir en el programa, que es lo que tenemos acá. Perdón, acá dice 2, esto es menos 1,5. Vamos a agrandarlo. Y acá le vamos a escribir menos 1,5. Ahí está. Y ese es el valor que va a tener el valor de K. Entonces, una vez que hicimos eso, ¿cómo quedó la pieza? La pieza quedó terminada. ¿Está bien? En rigor de verdad, generalmente una pieza no termina en un radio, sino que se sigue cilindrando. Pero bueno, solamente en este caso lo que queríamos era mostrar cómo es el radio. Entonces, una vez que tenemos todo esto programado, la pieza quedó terminada. Ejecutamos como en el programa anterior, nos alejamos, ¿está bien?, de la zona que acabamos de mecanizar y después colocamos el M30 y de esa forma terminamos el programa. Fíjense que acá, les pido disculpas, se fue trasladando el error. Esto es 1,5 negativo, menos 1,5. Así que les pido disculpas. Lo corregimos. Y en esta diapositiva anterior lo mismo. Me he equivocado con esto. Esto es menos 1,5. Entonces de esta forma, ahora sí revisamos, está todo menos 1,5. Y acá lo que vamos a tener es la pieza terminada, el M30 y todo el programa listo para volver a ser ejecutado. Entonces vamos nuevamente a simular. Para poder simular vamos a ir al WinUnisoft nuevamente. En el WinUnisoft yo acá voy a abrir el programa que yo llamé P20, que es el que tiene cargado las medidas del material de partida y que tiene cargado, en este caso, tiene cargado la geometría de este material. Entonces, vamos a ejecutarlo paso por paso. Entonces, nos acercamos, hacemos el proceso de frenteado, nos alejamos, hacemos el proceso de cilindrado de desbaste, nos alejamos, nos vamos a hacer el punto, a hacer el chaflán, realizamos el chaflán, hacemos la pasada de terminación y nuevamente concluimos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer un zoom en esta zona porque lo que queremos ver es qué es lo que pasa más en detalle. Entonces vamos a mecanizar de nuevo, nos vamos a acercar, vamos a hacer el proceso de cilindrado, nos alejamos, vamos a hacer el proceso de desbaste para poder apreciar el chaflán. No son valores muy chicos. Ahí terminamos, ahí vamos a hacer el chaflán, el cilindrado de terminación, acá la pasada de terminación y acá está el comienzo del radio. Fíjense que los valores de K son los que pusimos recién, ¿no? G3, acá sentido antihorario, punto final, y después tenemos I0, K menos 1,5, así que podemos ejecutar ahí, tenemos el radio y nos retiramos. Si ustedes quieren pueden ir con la letra control y escribiendo un cuadrado, pueden ir acercándose todo lo que a ustedes les parezca adecuado. Por ejemplo, si quieren ver en particular alguna parte del proceso, quieren ver el radio, quieren ver el chaflán, o quieren ver, en este caso, qué es lo que pasa en el mecanizado en el centro. Y acá es importante lo siguiente, ¿no? Ustedes fíjense que nosotros siempre que mecanizamos, acá yo les puse X0. Y si nosotros acá vamos a hacer un zoom un poco mayor, y vamos a ver lo siguiente, ¿no? Digamos, si bien el programa no es la idea que esto lo pueda definir, ustedes en las herramientas no tienen un ángulo de punta que termine en un vértice, tienen un radio de punta, ¿está bien? Ese radio de punta lo que va a hacer es que como ustedes midieron cilindrando y midieron frenteando, para el control, la punta tiene una arista viva, pero en la realidad
es que la herramienta tiene un radio de punta en esta zona, con lo cual hay una zona que el control no está tomando en cuenta que la herramienta no ha llegado. Entonces es muy común que si nosotros mecanizamos con X0, como lo pusimos acá, lo que suceda es que en esta zona quede una arista viva o un sobre material. Eso significa que queda un punto donde la herramienta no pudo retirar material. Vamos a aumentar acá la velocidad. Bueno, ahora el programa está haciendo el cilindrado de forma lenta. Entiendo yo que debe ser por el grado de zoom que le dimos. Quiero que lo veamos nuevamente y tratamos de interpretar eso. ¿Por qué? Porque generalmente lo que se hace es no se programa con el valor X0, como nosotros colocamos, en forma didáctica, sino lo que se hace es colocar un valor menor que 0. Por ejemplo, menos el radio de punta de la herramienta. Eso lo que permite es que cuando nosotros mecanizamos, hacemos el proceso de frenteado, el material saque todo y no queden esos pequeños sobrematerial correspondientes al radio de punta de la herramienta. Vamos a ver si podemos ver ese efecto con la simulación. Fíjense, ¿no? Acá se puede apreciar, pero en muy poca medida. Me había quedado la velocidad en rápido, así que lo voy a llevar a la velocidad lenta para que veamos de vuelta el frenteado. Vamos a llevarlo a velocidad baja. Ahí está. Vamos a ir a la operación de frenteado, para que nosotros podamos entender lo que estábamos comentando recién, ¿no? Que generalmente esta medida de X0, generalmente se le puede poner X menos 0.8, menos 0.4, menos 1,2 en función del radio de punta de la herramienta. ¿Para qué? Para que justamente acá el radio de punta, que acá prácticamente no existe en esta imagen, ¿ven? No deje este sobrematerial. Si nosotros hiciéramos que la herramienta fuese un poquito más hacia abajo, lograríamos que el perfil quede mejor terminado. Bueno, con lo que vimos hasta ahora pudimos ver lo que es programación y lo que es preparación de la máquina herramienta. En la próxima clase vamos a ver lo que es ciclos fijos, ¿está bien? Entre los cuales vamos a tener ciclos de desbaste, ciclos de perfilado y vamos a ver también ranurado, y con eso vamos a ir cerrando todo lo que tiene que ver con control numérico.